Buenas noches, bienvenidos al programa número 16 de Economía al Cuadrado. Hoy estoy solo porque mi compañero, socio, amigo Javier Milei está de conferencias económicas por el norte del país. Entonces, el programa lo voy a hacer solo esta vez. Y les traigo un programa con gráficos, un programa con datos, un programa que va a tocar un tema solo y no solamente con una óptica mirando al presente, sino tratando de anticipar qué va a suceder en los próximos meses y, ¿por qué no?, hacia fin de año y hacia el año que viene. El tema es el dólar, la devaluación, el tipo de cambio y la inflación. El mensaje de fondo, ¿saben cuál es? El mensaje de fondo es: mi análisis me muestra que lo más probable es que la inflación del 2018-2019, tomada punta a punta, sea mayor que la inflación 2016-2017. En otras palabras, en la segunda mitad del mandato de Mauricio Macri, en los segundos 2 años de la presidencia de Mauricio Macri, va a haber más inflación de la que hubo en los 2 primeros años de su mandato. En consecuencia, Mauricio Macri va a incumplir una de sus promesas o intenciones económicas más importantes de su mandato, que es bajar la inflación. Y acá les voy a explicar por qué, les voy a mostrar por qué, con gráficos y con números. Y esto va a llevar a que muy probablemente la inflación de este primer gobierno de Mauricio Macri sea más elevada que la inflación que tuvo Cristina Fernández de Kirchner punta a punta en su segundo mandato. Es decir, la inflación del 2016, 2017, 2018 y 2019, tomada punta a punta, va a ser mayor que la inflación del 2012, 2013, 2014 y 2015. Entonces, pongamos esto en contexto. La inflación va a tener este resultado, muy probablemente, que yo le estoy anticipando. El nivel de actividad de esta presidencia de Mauricio Macri va a ser muy similar a la de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Y es más, como somos más habitantes, porque la población crece a un ritmo de 1,1% anual, cuando Mauricio Macri termine su mandato en 2019, el PBI per cápita de Argentina va a ser más bajo que el PBI per cápita que recibió Mauricio Macri. Entonces anotemos, vamos a tener más inflación que la que recibió Mauricio Macri cuando asumió el poder, vamos a tener menos riqueza económica, hago así porque tildo, menos PBI per cápita. Al mismo tiempo vamos a tener niveles similares de inversión, como a niveles similares de inversión, pero más población, menos PBI per cápita, vamos a tener menor empleo o más desempleo, dependiendo de cuál sea la población económicamente activa. Pero vamos a tener entre 20 y 24 puntos más de deuda. Y esto hay que ponerlo en contexto, porque quiere decir que Argentina se ha endeudado, ha utilizado el financiamiento que, repito, cualquier presidente que asumía a final del 2015 era sabido que tenía que
arreglar el tema de la deuda, arreglar el tema de los holdouts para volver a tener crédito, y todo presidente iba a tener que endeudarse. El punto es cuánto y para qué. Si nosotros ponemos en contexto y proyectamos, el gobierno de Macri en promedio se endeudó 35 mil millones de dólares en 2016, 32.000 en 2017, 32.000 en 2018, y si tomamos los 50.000 millones del FMI y asumimos que no es así, pero es lo que se necesita para cerrar el 2019, o sea, de algún lado de acá a final de 2019 van a tener que sacar 50.000 millones de dólares, o sea, si entran solamente 35.000 del FMI de los 50 hasta final del 2019, van a tener que endeudarse por 15.000 en el mercado doméstico. Asumiendo eso, son 30.000 millones de dólares de deuda también en el 2019, repito, 35, 32, 30.000. ¿Esto qué muestra? Que redondeando, el gobierno de Mauricio Macri se endeudó más o menos siempre al mismo ritmo a lo largo de los 4 años, lo cual muestra que los problemas de fondo no se empezaron ni a arreglar, y los problemas de fondo son los fiscales. No se hizo nada de lo que se debería haber hecho para que tuviéramos más inversión, hubiera más productividad en la economía, se generara empleo, se creciera y los salarios ganaran poder adquisitivo. Que se tome siempre el mismo nivel de deuda es la mejor muestra que los problemas de fondo no se comenzaron ni a arreglar. Entonces vamos a tener más de 20 puntos de deuda adicionales en términos de PBI al final del 2019, comparándolo con final del 2015, pero menos PBI per cápita, más inflación, la misma inversión, más desempleo. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, lo pongo en ejemplo de una familia, es como que una familia hubiese sacado el crédito más caro, más grande, y no se haya comprado ni la casa, sigue alquilando. Tiene una pequeña pyme y no hubiera comprado máquinas para producir más, ni hubiese utilizado la deuda para asegurarle el futuro a sus hijos y pagarle un posgrado. O sea, hemos dilapidado el endeudamiento. Hemos utilizado toda esta deuda para financiar a grandes rasgos gasto corriente. Dicho esto, vuelvo al tema cambiario. El tipo de cambio es un precio más de la economía. O sea, esto que refleja que los problemas del dólar son un fenómeno monetario. Si ustedes se fijan, es mentira el diagnóstico, es erróneo el diagnóstico del gobierno, que dice que esto es un problema regional. Cuando miramos las devaluaciones, Argentina, redondeando, ha tenido una devaluación o un aumento del dólar, repito, de 50%. Mientras que en la región, cuando tomamos el promedio de la región, es de un dígito. Entonces, esto lo que muestra es que los problemas de tipo de cambio de devaluación son un problema nuestro y son resultado de nuestra mala política económica interna, mala política fiscal y mala política monetaria. La mala política fiscal condujo a una mala política monetaria que lleva a que, como una gran caída de la demanda de dinero, desde comienzo del año, después de la conferencia del 28 de diciembre, se desploma la demanda de dinero. Los argentinos dejamos de querer pesos, no queremos activos en pesos como la Levax y no queremos pesos. Entonces, dejando la cantidad de dinero constante, o sea, dejando de emitir, si cae la demanda de dinero, se genera un desequilibrio monetario. La gente quiere menos pesos de los que hay y la gente ¿a dónde huye? Hacia la reserva de valor conocida, que es el dólar. El dólar es un precio más, pero
tiene una diferencia, es un activo financiero, actúa como reserva de valor. Entonces, es el refugio de los argentinos cuando los argentinos escapan del peso. Entonces, es el precio, en consecuencia, que primero sube en la economía, pica en punta, y así es como redondeando del 18,50 del final del 2017, salta redondeando al 28 de hoy en día, de vuelta redondeando, un aumento del dólar de el 50%. Ahora bien, cuando yo digo es un precio más, ¿qué quiero decir? Que como la devaluación no es, como dice el gobierno, un fenómeno regional que afecta a todos los países, es decir, no es en realidad producto de un cambio de precios relativos, sino que es resultado de nuestras malas políticas, se va a trasladar a precios, ya se está trasladando a precios. Entonces, es esperable que esta traslación a precios genere que haya una aceleración inflacionaria y que la inflación en algún momento le empiece a ganar al dólar. Entonces acá esto nos hace pensar qué va a pasar con el tipo de cambio, qué va a pasar con la inflación. Tenemos nuevos dirigentes en el Ministerio de Producción que han dicho que el dólar a 28 está bien. Bueno, primero y ante todo lo que tengo que decir es, bueno, acá emerge la arrogancia del policymaker sentado en la poltrona, que dice que un precio está bien. ¿Con qué fundamento dice que un precio está bien? No se puede saber si un precio está bien. ¿Bien para quién? ¿Bien para qué? Entonces, si hoy el precio del dólar, imaginando que está bien, es 28, ¿qué quiere decir esto? ¿Que en el futuro debe subir el dólar lo que suba la inflación? Claramente lo que quiero destacar que es un error muy grande pensar y arrogarse que un precio está bien. Y lo que sí sé, y tengo toda certeza, que todos nosotros cobramos nuestros ingresos en pesos, casi todos los argentinos. Entonces, un dólar más alto, un dólar muy alto, implica que cobramos nuestros ingresos en una moneda, el peso devaluado. Por lo tanto, nuestro poder adquisitivo es menor. Cuanto más alto sea el dólar, menor es nuestro poder adquisitivo. Y cuanto menor sea nuestro poder adquisitivo, más pobres somos, menos bienes y servicios podemos adquirir, peor es nuestra calidad de vida. Esto siempre hay que tenerlo bien presente. Entonces, dicho esto, vamos hacia los gráficos a hacer un análisis con los datos, como nos gusta a Javier Milei y a mí, acá en Economía al Cuadrado. Síganme, vamos a ver los charts juntos, por favor. Bueno, acá estamos con los gráficos, como les prometí. ¿Qué tenemos acá? Acá en azul tenemos la inflación general mensual y en verde tenemos la inflación núcleo mensual, o sea, la inflación sin bienes estacionales y sin tarifas. Mensaje de este chart: claramente ambas inflaciones, como pueden ver, tienen una tendencia alcista, y esta tendencia alcista, le repetimos, va a seguir en el tiempo. Vamos a pasar, si puedo, a la siguiente chart, que es este. Acá, ¿qué tenemos? Vamos a ver estas dos mismas inflaciones en términos anuales. Entonces, ¿qué hacemos acá en este gráfico? El promedio móvil de los últimos 3 meses, tanto de la inflación general como de la inflación núcleo, lo anualizamos.
para ver en cuánto está hoy en día la inflación anual. ¿Y qué observamos? Que ambas inflaciones están entre el 32 y 34% anual. O sea, la inflación promedio móvil de los últimos 3 meses anualizada ya está entre 32 y 34%. No lo digo yo, los dice los datos del INDEC. Pasamos al siguiente. Entonces, le mostré la inflación. O sea, claramente el mensaje, la inflación se está acelerando y está por arriba del 32% anual hoy en día. ¿Qué tenemos del otro lado? Del otro lado tenemos el tipo de cambio. ¿Cómo ha sido esta devaluación? Bueno, para mostrar la brutalidad de esta devaluación, les voy a mostrar el tipo de cambio real. O sea, es el tipo de cambio real ajustado por inflación, el que importa. Estamos acá. ¿Esto qué muestra? Que esta devaluación ha sido tan bruta, tan fuerte, quiero decir, cuando digo bruta, parezco italiano, que hizo saltar la competitividad por tipo de cambio todavía a un nivel superior del que teníamos post pico apertura del cepo. Y la competitividad vía tipo de cambio es la mayor de los últimos 5 años y medio. Este gráfico está hecho desde el 2013. O sea, claramente no hay problema de competitividad por tipo de cambio. Es más, este salto de tipo de cambio ha sido tan amplio, tan fuerte, producto de una devaluación de más del 50%, que ha llevado el tipo de cambio real, o sea, el que importa, a un récord de depreciación. Pasemos a la siguiente. Esto es contra el dólar. Vamos a ver el tipo de cambio real multilateral, o sea, con respecto a las economías con las cuales comercia Argentina. Acá tenemos el tipo de cambio real multilateral. Tenemos en azul contra todos los países con los cuales comercia Argentina. En verde los tenemos contra los de la región de Sudamérica. Estos son datos del Banco Central de la República Argentina. No son datos míos. O sea, son datos oficiales. ¿Qué podemos ver? En verde, el tipo de cambio real multilateral contra todos los países de Sudamérica con los cuales comerciamos, si ustedes miran, están los niveles del 2011-2012. Cuando miramos el azul, que es contra todos los países de Sudamérica, nos encontramos que también está en línea con los niveles que tenía a final del 2011-2012. ¿Esto qué muestra? De vuelta, que ha habido una devaluación récord, que ha llevado el tipo de cambio real desde el punto más apreciado de todos a valores depreciados récord en los últimos 5 o 6 años. Esto nos puede hacer pensar y sustenta que claramente después de esta devaluación, que fue producto de una mala política monetaria, donde los argentinos no queremos pesos y nos volcamos a dólares, va a haber una fuerte traslación a precios. Entonces esta competitividad en algún momento se va a empezar a erosionar. Aprendí a usar el televisor. Miren, acá tenemos comparado las 3 devaluaciones últimas, 2018, 2016 y 2014. Tenemos en azul la del 2014, en verde la del 2016 y en rojo la de ahora. Como pueden ver, desde el mes previo a la devaluación al mes corriente, al de hoy en día, que es el sexto, junio, porque son todas en diciembre, comienzan en enero, con diciembre tomado como mes previo, la devaluación de hoy en día es más del 50%, cuando las anteriores rondaban el 30%.
O sea, por eso digo que esta devaluación es récord. ¿Qué pasó con el tipo de cambio real al sexto mes después de iniciada la devaluación en cada una de estas experiencias? Miren esto. Claramente la ganancia de competitividad de hoy en día, arrancamos con esta devaluación de un punto más apreciado que las devaluaciones anteriores, como puede verse acá. Pero hoy en día tenemos mucha más competitividad que en la devaluación del 2016 y que la devaluación del 2014. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio con esta devaluación saltó mucho más. Y al mismo tiempo hubo por ahora mucha menos traslación a precios, lo cual vaticina que la traslación a precios está por venir. ¿Por qué está por venir? Porque acá les muestro una relación precios, devaluación, dólar, precio mayorista, precio minorista. ¿Cómo funciona? Salta el tipo de cambio, pasa a precios mayoristas y después a precios minoristas. Acá se ve claramente, el tipo de cambio saltan los precios mayoristas y después recién saltan los precios minoristas. Los precios mayoristas suben y después suben los precios de los bienes minoristas. O sea, ¿qué les estoy diciendo? Con esta filmina les estoy mostrando que siempre que salta el dólar, primero pasa a precios mayoristas y después a precios minoristas, que son los que enfrentamos mayoritariamente los ciudadanos. Entonces, vamos a la próxima al próximo chart. Entonces, miremos hacia adelante y hagamos un ejercicio. Imaginemos que el gobierno controla la situación cambiaria y logra mantener el dólar a 28,50 hasta fin de año. No digo, atenti, no digo que esto es lo que va a pasar. Lo asumo como ejercicio para que ustedes entiendan el mensaje de qué puede pasar con la inflación. Si el dólar a fin de año es 28,50, podría pasar esto con el tipo de cambio real. Y que a fin de año, en diciembre, sea 1,21 el tipo de cambio real, lo cual implicaría una ganancia de competitividad mucho más relevante que en las anteriores devaluaciones. Porque miren, acá tenemos el tipo de cambio real con el tipo de cambio a 28,50 final de año, y acá teníamos la del 2014 y acá teníamos la del 2016. ¿Esto qué está diciendo? Esto está diciendo que esto es un éxito. Si el gobierno lograra esto con un dólar a 28,50 final de año y lograra este tipo de cambio real, es un éxito, porque la competitividad sería muy superior a las logradas con la devaluación del 2016-2014. Entonces, señor televidente, la pregunta del millón es, ¿con qué inflación está hecho esto? Y acá viene la respuesta. Esta competitividad se lograría con una inflación promedio del 31% anual en el 2018, 37% de inflación interanual en diciembre de 2018. Les repito, esto es un dólar de 28,50 a final de año, inflación punta de 37, inflación promedio de 31. ¿Qué les estoy diciendo? No les estoy diciendo que esto es exactamente lo que va a pasar. Lo que les estoy tratando de transmitir es que muy probablemente este escenario es buenísimo, con lo cual, en realidad, esto podría estar más bajo y podría parecerse más a la del 2016 y a la del 2014. Sería lógico. ¿Por qué debería parecerse menos? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que en realidad existe la posibilidad que la inflación
sea mayor a ese 37 punta en diciembre y 31 punta promedio anual este año. Podría ser aún superior. Y con un dólar de 28,50 a final de año. Entonces, imagínense que si el dólar es mayor, porque la situación cambiaria no se controló, entre comillas, o no se manejó, o como quieran decirle, de acá a final de año, y tenemos un dólar, no sé, superior, la inflación todavía sería mayor incluso. Entonces, en definitiva, como pueden ver, la inflación del 2018 no debería ser extraño que fuera mayor a este 37 punta y 31 promedio. Un promedio que se podría acercar más hacia 35 y un punta que se podría acercar más a 40. En definitiva, lo que tenemos certeza que todos los trabajadores vamos a ver nuestros ingresos licuados en el 2018 en forma importante por casi 10 puntos porcentuales, sin lugar a duda. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo en esta entrega del programa número 16 de Economía al Cuadrado. Nos vemos la próxima semana. I'm dynamite, and I will not